En este día vamos a estudiar las reglas de Ziegler-Nichols para la sintonización de controladores PID. Ellos proponen algunas reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional Kp, del tiempo derivativo y del tiempo integral basados en las características de la respuesta transitoria de una planta. Esta determinación pueden hacerla los ingenieros perfectamente en el mismo sitio donde está trabajando la planta, efectuando mediciones con un osciloscopio. Hay dos métodos denominados reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. En ambos métodos intentamos lograr un sobreimpulso máximo del 25%. Como podemos ver en la gráfica, este es un sistema de segundo orden estándar. Tenemos el valor del escalón unitario, tenemos un error en estado estable igual a 0, un tiempo de establecimiento y un sobreimpulso del 25%. Hemos hablado que el sobreimpulso debe ser menor o igual al 25% para tener un valor aceptable dentro de la respuesta del sistema. ¿En qué consiste el primer método? Consiste en que se aplica a la entrada de la planta una función escalón y se mide con un osciloscopio la salida del sistema. Como vemos en la figura de la derecha, el sistema no responde como un sistema de primer orden estándar. Tiene un retraso al arrancar y su forma es como si fuera una S muy estirada. Entonces, ya ampliada la gráfica, vemos que en realidad, ¿verdad?, es una especie de S la que podemos ver ahí en la figura. Como podemos ver, hay un punto en la gráfica al que le llamamos el punto de inflexión. Esto lo determinamos nosotros visualmente, donde puede haber ocurrido el punto de inflexión en la propia gráfica que nosotros estemos viendo. Y a partir de allí tiramos una recta tangente, una línea tangente a este punto y cortamos el eje del tiempo y el valor del escalón unitario, y con ello determinamos los dos parámetros más importantes. Uno se llama L y el otro se llama T. Si la respuesta no llega a presentar la forma en curva de S, entonces no podemos aplicar el método. Las curvas de respuesta al escalón se pueden generar experimentalmente o a partir de una simulación dinámica de la planta. La curva se caracteriza con los dos parámetros que mencionamos anteriormente, L, que es el tiempo de atraso, y T, que es la constante de tiempo. Determinados, como dijimos anteriormente, tirando una línea tangente a la curva en forma de S. Entonces, la función de transferencia la podemos aproximar por un sistema de primer orden. Aproximar, porque esta forma de onda tiene un retraso determinado por E a la menos LS. Entonces tenemos que las fórmulas de Ziegler-Nichols para un sistema como el de la figura, entonces se determinan por medio de la tabla que está propuesta allí. Si solo tenemos un controlador P, pues solo es la constante Kp. Si tenemos API, tenemos la constante Kp y el tiempo integral. Y si tenemos un PID, pues tendríamos que calcular los tres parámetros. Nótese que el controlador PID sintonizado da como resultado un GCDS 1.2 T sobre L, 1 más 1 entre 2 LS más 0.5 LS. Esto significa que el Kp vale 1.2 entre T sobre L y el TI vale 2L y el TD vale 0.5L en este caso. Así, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en S igual a menos 1 sobre L. El controlador, ya después de haberle aplicado toda la matemática, el álgebra y todo eso, es igual a 0.6T. Y en el numerador tenemos S más 1 sobre L al cuadrado, que es el polo doble, y 1 sobre S, que sería el polo en el origen. En el segundo método, lo que hacemos es neutralizar el controlador integral y el controlador derivativo, mandando el controlador integral hacia el valor máximo y el controlador derivativo lo ponemos en 0.
y usamos solamente la acción de control proporcional. Usamos nada más esta perilla. Entonces incrementamos el valor de Kp desde 0 hasta un valor crítico en la cual la salida muestre oscilaciones sostenidas. Esto es bien interesante de hacerlo en la práctica. Entonces la gráfica va a determinar un periodo crítico y la perilla va a determinar el Kp crítico. Si la salida no presenta nunca oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda tomar Kp, entonces no se puede aplicar el método. Se determina experimentalmente la ganancia crítica y el periodo correspondiente. Entonces, Ziegler-Nichols propone sus reglas de acuerdo a la fórmula que está en la tabla siguiente. Y ahí vemos, ¿verdad?, si solo es un controlador P, si es un PI o un PID. Si se conoce la función de transferencia de la planta, si sabemos el modelo matemático, podemos calcular la respuesta al escalón unitario o se puede calcular la ganancia crítica y el periodo crítico. Luego, utilizando esos valores calculados, es posible determinar los parámetros Kp, Ti y Td según las tablas anteriores. Sin embargo, la utilidad real de Ziegler-Nichols es realmente cuando uno no conoce la dinámica de la planta. O sea, yo no conozco la matemática asociada a la planta. Los programas de computadora como MATLAB pueden escanear la respuesta de la planta y hacer que tengamos la ecuación matemática bastante aproximada de la planta, ¿verdad? Podríamos hacer eso también. Generalmente para plantas con dinámicas complicadas se pueden aplicar las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Si a la planta se le pueden aplicar las reglas de Ziegler-Nichols, entonces la planta probablemente presente un sobreimpulso en un rango bien amplio. Puede ser entre el 10 y el 60%. Lo único que sabemos en esta aseveración es que el 25% está dentro de ese rango. Entonces, en promedio, experimentando en muchas plantas diferentes, el sobreimpulso máximo es de aproximadamente el 25%. Esto es bastante entendible porque todos los valores sugeridos en las tablas de Ziegler-Nichols están basados en el promedio. En un dado caso, si el sobreimpulso resulta demasiado excesivo después que hemos calculado los valores del controlador y los hemos puesto a trabajar junto con la planta, siempre es posible hacer otra sintonización, otra iteración, hasta que el sistema de lazo cerrado presente las características satisfactorias. De hecho, las reglas de Ziegler-Nichols sirven para hacer una primera aproximación. Brindan un punto de partida para que nosotros hagamos un ajuste fino de los parámetros. Ahora, por ejemplo, considerando el sistema de control que aparece en la figura, tenemos un sistema que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa, en la cual tiene un polo en el origen, un polo en -1 y un polo en -5. Entonces, se nos está pidiendo que calculemos los valores de las constantes del controlador por el método de Ziegler-Nichols. El controlador va a tener la forma que ya conocemos, Kp, factor común de 1 más Ki sobre S más Kd por S. Entonces, para el diseño de un controlador, para este sistema, se aplicará una regla de sintonización para determinar los valores de los parámetros. Y luego vamos a obtener la curva de respuesta del escalón y se verifica si el sistema diseñado presenta un sobreimpulso máximo. Si el sobreimpulso es excesivo, o sea 40% o más, se sigue haciendo otros ajustes hasta llegar a un sobreimpulso máximo del 25%. Entonces, como vemos, en la planta tenemos un integrador que sería 1 sobre S y entonces aplicamos las reglas del segundo método. Entonces hacemos TI igual a infinito y TD igual a 0 y obtenemos la función de transferencia del lado cerrado siguiente, que sería Kp entre S por S más 1 por S más 5 más Kp. El valor de Kp que hace al sistema marginalmente estable lo calculamos nosotros con el criterio de Root. Entonces el polinomio denominador es S cubo más 6S cuadrado más 5S más Kp igual a 0. Y el arreglo de Root nos pone en la fila de S 30 menos Kp sobre 6. Al igualar esto a 0, tenemos que Kp debe ser
menor que 30, con lo que concluimos que Kp crítico es igual a 30. Entonces, con la ganancia ajustada igual a 30 en el polinomio denominador, la ecuación se convierte en s cubo más 6s cuadrado más 5s más 30. Entonces, ahorita nosotros lo que hacemos es o usar el polinomio auxiliar, que sería s cuadrado, o usar todo el polinomio denominador y sustituir s por j omega, porque lo que andamos buscando es el periodo crítico, dado que hemos determinado el K crítico. Entonces, podemos hacer los factores comunes correspondientes: 6, factor común de 5 y 30, y j omega, factor común de j omega cubo y 5j omega. Y con cualquiera de ellos podemos obtener el valor de omega, que sería la raíz de 5. Por tanto, el periodo de la oscilación sostenida es 2pi sobre omega, que sería 2pi sobre la raíz de 5, y esto da 2.81. Y ahí tenemos los valores calculados con la fórmula de la tabla: 18, 1.4 y 0.35. Entonces, la función de transferencia del controlador resulta GCS igual a 18, que sería el Kp, 1 más 1 entre 1.45, que sería el TI, y 0.35124, que sería el TD. Y al final, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en 1.4235. Esos serían los valores con la primera aproximación que tendríamos de la función de transferencia original. Ya en la figura siguiente aparece la planta y el controlador. Ahora, este es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. En la imagen dice: se muestra la salida de un sistema sometido al ensayo de Ziegler-Nichols. La ganancia proporcional del regulador en el ensayo es de 1.145. Ese sería el valor del K crítico. Describe el ensayo de Ziegler-Nichols en Bruker cerrado, y también hay que calcular los parámetros del PID si se desea un error de posición nulo y existe una cantidad apreciable de ruido en la variable medida. Y dice: justifique su respuesta. Y en este otro problema dice: determine los valores del PID. Y aquí lo que hay es una forma de S suavizada. Y al final es como aparecerían los tres controladores sumando sus efectos para poder ser aplicados a la planta, y luego junto con la trayectoria de retroalimentación para formar el sistema de lazo cerrado.